Gracias, presidente. Desde Movimiento Ciudadano Adelante. nos solidarizamos plenamente con la comunidad migrante de nuestro país en Estados Unidos y sobre todo con nuestros connacionales que están sufriendo una política migratoria injusta, inhumana, que les está arrebatando la paz y los derechos. Hacemos un llamado, una exigencia, desde luego, a las autoridades de Estados Unidos para garantizar los derechos humanos de nuestros connacionales en todos los centros migratorios, porque nada justifica pasar por encima de su vida, de su dignidad y de sus derechos, como sucede en el llamado centro migratorio Alcatraz de los Caimanes en el estado de Florida. Por ello, como hemos insistido en Movimiento Ciudadano de manera sistemática y coherente, es que respaldamos al Poder Ejecutivo Federal de México en el esfuerzo de defender los derechos de las y los migrantes y específicamente en el llamado que ha hecho la presidenta Claudia Sheinbaum para repatriar a nuestros connacionales que se encuentran en esta situación, y compartimos la urgencia de que el Gobierno de México actúe de forma inmediata y coordinada para proteger los derechos de las personas migrantes. Esa es la postura congruente de defensa del Estado mexicano, de defensa de las y los migrantes y de la situación de Alcatraz de los Caimanes. Y hablando de Caimanes, pues donde también hay muchos caimanes es en el estado de Tabasco. Y sí tenemos que tocar ese tema desde el siguiente ángulo, y lo voy a hacer con mucho respeto, sin personalizar, sin descalificar, sino con un llamado a la reflexión. Porque se trata del caso de una entidad federativa de nuestro país en donde operó una célula de la delincuencia organizada y cuyo líder fue designado secretario de Seguridad Pública de esa entidad. Y este caso debe llamarnos a una reflexión porque revela una descomposición nacional en múltiples niveles. Diputado y la Vázquez Agüed, penetración. si me permite un momento, le hago un llamado a centrarse en el tema. El tema no es la seguridad en Tabasco, sino la cárcel infamante de Alcatraz de los Caimanes y la persecución a nuestros hermanos migrantes y a toda persona migrante. Así es que con base a las facultades que tengo como presidente de esta mesa directiva, le pido se circunscriba al tema que está a discusión en este momento. Sí, desde luego Movimiento Ciudadano reitera la posición de defensa de los intereses de nuestro país y de las y las personas migrantes en Estados Unidos en todo momento, como lo hemos hecho reiteradamente. Y hay que preguntarse, presidente, ¿por qué, si este tema es conocido desde el mes de junio de este año, la Comisión Permanente decidió tocarlo hasta el día de hoy, aparentemente en lo que pudiera considerarse un distractor de lo que está pasando en nuestra vida nacional y que tiene que llamarnos a reflexionar sobre la penetración de la delincuencia organizada en múltiples instituciones del país, de las omisiones que se registraron por parte de instancias de seguridad pública y de seguridad nacional en torno a todo este caso de la designación del secretario de Seguridad del Estado de Tabasco, hoy prófugo de la justicia. Y pues lo que tendría que haber es un planteamiento, como ha hecho Movimiento Ciudadano, de fortalecimiento del Estado mexicano. Desde luego fortalecerlo para la defensa de los intereses de nuestro país en el exterior y la defensa de los derechos de las y los migrantes en Estados Unidos, pero también para defenderlo y construirlo en una lógica de fortalecimiento institucional en materia de seguridad pública para combatir la extorsión, para combatir la captura de instituciones públicas por parte de la delincuencia organizada, para combatir la extracción ilegal de recursos naturales, como sucede en múltiples partes de México, generando consecuencias desastrosas para la gente, quienes son las que pagan las consecuencias de la penetración de los grupos de la delincuencia organizada en las instituciones sociopolíticas de nuestro país. Por ello, Movimiento Ciudadano, presidente, y con ello concluyo, hace este llamado a ambas cámaras del Congreso de la Unión a que sigamos pensando en alternativas en distintos niveles y ángulos de las políticas públicas de nuestro país. Alternativas que nos permitan hacer una defensa efectiva de las y los migrantes en Estados Unidos. Alternativas para que haya una verdadera rendición de cuentas de los actores y actoras políticas. Alternativas para seguir construyendo, para intentar construir verdaderas instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno que combatan la presencia de la delincuencia organizada y sobre todo defiendan los derechos de todas las personas.
Movimiento Ciudadano quiere un México en paz, un México sin impunidad, un México con justicia y un México en donde los derechos de todas las personas sean protegidos. Gracias, presidente. Muchas gracias.